Tema 4. Centrales eléctricas. Hoy lo que os voy a enseñar es los dispositivos básicos de toda central eléctrica. Para ver estos dispositivos básicos nos vamos a centrar en los dispositivos que generan la electricidad en una central. Estamos en este apartado. ¿Qué dispositivos son estos? Bueno, pues los dispositivos son la turbina y el alternador. Estos dos dispositivos están en toda central que genera electricidad, salvo en una, que luego veremos. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre una central y otra? Pues la diferencia es cómo se mueve la turbina, qué fluido mueve la turbina. Que la turbina son una hélice de un barco al revés, por ejemplo. Y el alternador es un motor de estos pequeños de los juguetes, solo que en lugar de funcionar con una pila, se le hace girar mediante la turbina y como tiene unos hilos de cobre y unos imanes, generan unos campos magnéticos que dan lugar a una corriente eléctrica. En este caso es una corriente de alterna, que es la que llega a nuestra casa. Para llegar a nuestra casa sigue unos determinados pasos. Primero, el transporte que se realiza en alta tensión. ¿Quién pone en alta tensión la corriente eléctrica? Lo que se llaman transformadores. Y la alta tensión que nos encontramos aquí puede ser de hasta 200.000 o más voltios. ¿Por qué se pone en tan alta tensión? Pues para evitar pérdidas de energía. Cuando llega a nuestra casa, llegan torretas de alta tensión, hay varios transformadores y cuando llega a nuestra casa, ¿en qué tensión se tiene que poner? Pues en 220, 230 voltios. ¿Quién lo realiza? Un transformador que lo hace a la inversa, de 200.000 va a pasar a 10.000 y así sucesivamente hasta, es decir, hay varios transformadores hasta llegar a 220 voltios, que es lo que llega a nuestra casa. Bien, volvemos a la central eléctrica, en donde se genera esta electricidad. El alternador lo que genera es corriente alterna. Por eso es un generador, pero se le llama alternador porque es de corriente alterna. Gracias a que la turbina se mueve rotando. Al rotar la turbina, su eje está unido al eje del alternador que gira y al girar se genera la corriente alterna. Bien. Entonces lo que hemos dicho es que la diferencia entre una central eléctrica y otra es con qué fluido se mueve la turbina. Y aquí tenemos los ejemplos. Caso 1, mediante agua, que son las centrales hidráulicas y la mareomotriz. Es decir, el agua pasa por aquí, por esta tubería, mueve la turbina que la hace rotar y por aquí sale el agua. Otro caso, la energía eólica o la central eólica. Paso 2, que lo que mueve es el aire, la turbina. Luego está el ejemplo correspondiente de la eólica. Y el último caso se mueve la turbina, caso 3, por vapor de agua a presión. Vapor de agua a presión. Y ahora también hay distintas centrales en función de cómo se pone el agua a presión. Modo de obtención del agua a presión. Es por un calentamiento. Tengo agua líquida, si lo caliento, lo paso a forma de vapor y si lo meto por tuberías cada vez más estrechas, es decir, de menor diámetro, aumenta la presión. Entonces, dos pasos, calentamiento y tuberías cada vez más estrechas de menor diámetro para aumentar la presión. Son propiedades de los fluidos.
Vamos al calentamiento. En función de cómo calentemos ese agua, vamos a tener varios tipos de centrales. La central tipo 1. Estas son las centrales térmicas, que se obtiene el calor quemando carbón, petróleo, gas natural, biomasa, etc. Otras son las centrales solares térmicas, que se calienta el agua a la tubería con el sol. Se enfoca al sol y hace, con el efecto lupa, se consigue un alto grado de calor. Recordar que hay que pasar el agua de líquido a vapor y de vapor se le pone a presión. Otro caso, 3. Calentamiento por una reacción nuclear de fisión. Por ejemplo, uranio, plutonio. Bueno, aquí la reacción en cadena nuclear, que es una especie de bomba atómica controlada, genera tanto calor que calienta el agua. Y puede haber más casos, como la geotérmica, que es aprovechando el calor de la Tierra por donde hay volcanes, que el agua está caliente, por eso son las aguas termales, se pone a alta temperatura y se consigue vapor. Proceso, que ya os lo he dicho cuál es que el agua líquida pasa a través de una tubería, en esta zona se produce el calentamiento y a partir de ahí sale vapor de agua. El calor aplicado viene de esos casos anteriores que hemos hablado. La tubería, el diámetro de la tubería se reduce y se consigue vapor de agua a presión, que el objetivo es que mueva la turbina. Si la turbina se mueve, gira, el alternador gira. Si el alternador gira, lo que está produciendo es electricidad. Y aquí vamos a fijarnos en este caso, el aerogenerador, o sea, una central eólica, las torretas estas que vemos con las grandes aspas. Fijaros en la parte de arriba, cómo estaba colocada la turbina y el alternador. Forma vertical. Si esto lo tumbamos en forma horizontal, tenemos el aerogenerador. Aquí tenemos la turbina al aire y aquí en esta estructura dentro del azul que está en una zona interna, tenéis una foto también en el libro, es el alternador. Y ahí se genera la corriente alterna, produce electricidad. Debido a quién, al viento, mueven las aspas. Bien, hay otro tipo de central eléctrica que no tiene ni turbina ni alternador, que es una central eléctrica fotovoltaica, que son células solares que con el sol producen electricidad. Pero esta electricidad es de corriente continua. Corriente continua. Es que de momento quedaos con la idea de que hay corriente alterna y corriente continua. ¿Qué se produce en cada célula solar? Transforma la luz directamente en electricidad. Luego aquí no hay ni turbina ni alternador. Y un ejemplo, las calculadoras solares. Hay alguien que tiene una calculadora que tiene como unos pequeños paneles solares que funcionan con luz. No tienen pilas esas calculadoras. Bueno, esto es todo lo que tenéis que saber para hacer el trabajo de las centrales eléctricas. Cuando se piden el funcionamiento de la central, qué dispositivos hacen que se genere la electricidad, ya recordar que es la turbina y el alternador. Y si es una central fotovoltaica, es una célula solar fotovoltaica.